labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré. Con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabrillos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Padre Santo que estás en los cielos, a ti y solo a ti, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración. Nos regocijamos en esta hora, Señor, al saber que grandes son las obras que tú has hecho en medio de tu pueblo, mi Rey. Así como en el ayer, también hoy en día, tú sigues obrando, sigues haciendo obras impresionantes, asombrosas, como dice tu palabra, Señor. Queremos adorarte, queremos exaltarte, pues estamos agradecidos por todas las cosas hermosas, Señor, que tú has hecho en cada uno de nosotros. Nos unimos, Señor, al regocijo, nos unimos al sentir de nuestra hermana Fátima, Señor, que seas tú haciendo obras preciosas en ella, en su familia, Señor, en todos los que están alrededor de ella. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema, decíamos, se titula Los hechos de Dios son poderosos. Mire qué palabra más especial. Los hechos de Dios son poderosos. Creo que cada uno de los que estamos reunidos en esta oportunidad, en más de algún momento hemos sido receptores de un favor de Dios. ¿Por qué no decirlo? De una sanidad, de un milagro. Porque las misericordias de Dios son abundantes. Las misericordias de Dios son especiales. Probable que en este mismo momento de acción de gracias al Señor recordemos, venga a nuestra memoria algún acontecimiento en el cual estuvimos incluso próximos a la muerte y que la misericordia de Dios nos sacó nuevamente. Viene a mi mente varios pasajes de las Escrituras donde encontramos a hombres y a veces mujeres también que estuvieron al borde de la muerte y sentían que ya el hálito de vida se les iba. Pero es ahí cuando el clamor de ellos, ¿verdad? Porque ¿quién es aquel que cuando está en angustia no clama a Dios? Incluso la gente que no le sigue, la gente que no obedece a Dios cuando están en quebranto, claman a Dios. Entonces, hermanos, hemos sido levantados, hemos sido rescatados aún de la misma muerte. Y yo digo, cuando uno recuerda de esos acontecimientos, es cuando debemos elevar acción de gracias a Dios. Porque nuestra vida, hermanos, ha sido creada para llevar alabanza a Dios. Lo que pasa es que el ser humano no le quiere dar la gloria a Dios. El ser humano se enfrasca en tantas cosas, ¿verdad? En tantas ocupaciones y cosas que normalmente hacemos. Pero lo que menos hace el ser humano es darle gracias a Dios. Pero yo doy gracias a Él, porque aunque el mundo no le quiera alabar, no le quiere exaltar, sé que sí hay un pueblo que ha sido rescatado de las mismas garras del infierno. Y por eso es que hoy nos reunimos para darle la alabanza, la exaltación y la honra a ese Dios todopoderoso. Si el mundo no reconoce que en realidad están vivos por la misericordia de Dios, nosotros no debemos ser igual que ellos. Nosotros debemos ser diferentes y saber que la misericordia de Dios es la que no tiene en pie todavía. El salmista, el hombre que escribe este salmo, por cierto, no se dice, ¿verdad?, quién es su autor. Solamente dice que fue dirigido al músico principal, porque estos eran cantos, eran canciones de alabanza que se escribían y se daban a los que entonaban en esos cánticos en ese tiempo para poder buscarle, ¿verdad?, la música. Entonces se dice que esta alabanza
es elevada a Dios con motivo de sus poderosos hechos. Y como hoy estamos en una acción de gracias, estamos hablando de sus hechos maravillosos. Y vamos a enumerar algunos. Por cierto que cada uno de nosotros puede anotar ahí, creo yo, una lista, como lo dije en otro mensaje anterior. Primero vamos a hablar de los hechos poderosos de Dios y luego hablamos cómo nosotros debemos alabarle. Número 1, dice que volvió el mar en seco, por darnos un parámetro. Mire lo que dice el versículo 6, incluso si leemos el 5, dice: venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Mire qué maravilloso. Venid, invita el salmista, y ved, dice, las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Pero el versículo 3, en la parte última, dice: cuán asombrosas son tus obras. Eso debemos decir nosotros también, porque el salmista dice: decid cuán asombrosas son sus obras. ¿Seríamos capaces nosotros de repetir eso, hermanos? Repitámoslo entonces. Cuán asombrosas son las obras de Dios. Digámoslo de nuevo. Cuán asombrosas son las obras de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria y honra a su poderoso nombre. Entonces, lo primero que él hace, dice el versículo 6, volvió el mar en seco. Yo creo que para los israelitas no había acontecimiento más grande que recordar que un día estuvieron a punto de morir en las aguas del Mar Rojo. Y aunque los críticos hayan tratado de desacreditar ese milagro, lo cierto es que no han podido. Porque como yo lo decía la vez anterior, como la crítica, la llamada alta crítica, dicen, no, es que no pasaron en el mar profundo, sino que lo que pasó es que cuando se desbordaba ese río y ellos pasaron solamente por un lugar donde el agua les llegaba, dice, hasta los tobillos, y por eso lograron pasar bien tranquilamente. Lo cierto es que en ese lugar es donde se ahogaron todos los egipcios. El rey con su caballería, ahí murieron. ¿Cómo iban a morir si fuera un riachuelo, algo sin aguas? Lo que pasa es que no quieren aceptar que aparte de lo natural, que por cierto ha sido creado también por nuestro Dios, hay algo que es sobrenatural. Y nuestro Dios todopoderoso es el creador de los cielos y de la tierra, hacedor de maravillas y de milagros. A ese le adoramos en esta tarde porque es maravilloso. Si Él ha creado el mar, si Él ha creado la naturaleza, todo lo que nosotros podemos ver, Él puede hacer lo que Él quiere con su creación. Por eso es que se admiraba a la gente, ¿verdad? Cuando el Señor viene, nuestro amado Jesús, y de repente aquellas tormentas, ¿verdad? En 2 oportunidades se relata que le dice: calla, y enmudece. Y aquellos vientos que estaban a punto de dar vuelta a aquella embarcación y de morir los discípulos que iban ahí, de repente dice que se hizo bonanza, se aquietaron las aguas y la gente decía admirada: ¿quién es este que aún el viento y las olas le obedecen? Oiga, qué interesante. Es que a veces las personas no entienden, y los que dijeron eso eran discípulos. Dios quiera que nosotros como discípulos, bueno, incluso yo sé que nos asombramos, yo sería el primero asombrado si esta tarde ocurriera un milagro aquí de sanidad, pero lo cierto es que no debemos llegar a creer de que Dios no es capaz de hacerlo, porque creemos que tiene todo el poder, pero sus obras son asombrosas, sus obras son impresionantes, que aún conociéndolo a Él, siempre nos admiran. Lo que quiero decir es que no vayamos a llegar al punto de ser incrédulos, eso sí, ¿verdad? Es pecado. No creer que Dios está haciendo algo, o incluso acreditar los milagros de Dios a la obra de Belcebú, como hicieron algunos en los tiempos de Jesús. Ellos decían: por el dedo de Belcebú hace esas sanidades o esos milagros. Y entonces el Señor tuvo que decirles, ¿verdad?, que todo pecado le va a ser perdonado a los hijos de los hombres. Si alguien habla una palabra contra el Padre, le será perdonada. Si alguien habla una palabra incluso contra el Hijo del Hombre, dijo que era Jesús, también le será perdonada. Pero si alguien
Blasfemare, dijo él, contra el Espíritu Santo, no le será perdonada ni en esta vida, ni siquiera en la venidera. Y siempre nos hemos preguntado por qué. Y es, hermanos, que el bendito Espíritu Santo de Dios es el que convence de pecado. El bendito Espíritu Santo de Dios es el que nos ha hecho nacer de nuevo. Sin el Espíritu Santo nosotros no estuviéramos gritando hoy acá y sintiendo esas corrientes de agua viva en nuestro ser, porque Él es el que nos ha dado una nueva vida. El Espíritu Santo de Dios. Entonces las obras de Dios son maravillosas. Dice que los hace pasar en seco, los hace pasar por ese mar, lo vuelve seco. Y cuando terminaron de pasar, que las aguas vuelven a su curso normal o a su normalidad, ahí murieron todos los egipcios y ahí terminaron los que eran perseguidores del pueblo de Dios. Entonces, para Israel recordar ese acontecimiento, dicen algunos exégetas, dicen, eso fue el milagro más grande del tiempo antiguo. Pero si nosotros hablamos de lo que nos interesa ya por la salvación, que hoy nosotros somos pueblo del Señor, somos la iglesia, el milagro más grande del Nuevo Testamento, pueden haber muchos, pero para nosotros el milagro más importante es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Él no hubiera resucitado, vana era la fe de nosotros. Pero como Él resucita y se levanta de los muertos, quiere decir que Él es quien decía ser. Él es el Hijo de Dios. Él es el que murió por nosotros. Él es el que perdona nuestros pecados. Él es el que nos ha lavado. Él es el que nos ha hecho nuevas criaturas. Y hoy traemos alabanza y exaltación a su poderoso nombre. ¿Cuántos nos unimos y decimos gloria a Dios? Porque son asombrosos tus milagros. Entonces, si los israelitas podían recordar que habían sido librados de morir ahogados en el Mar Rojo, nosotros también celebramos que un día el Señor se levantó de entre los muertos para darnos la victoria. No hay mayor acontecimiento que Cristo se haya levantado de los muertos. Ahí está, ¿verdad? El lugar donde, bueno, ni se sabe si es el original, pero los israelitas hasta de eso sacan partido, ¿verdad? Cuando van los turistas ahí, lo llevan y les dicen, aquí les vamos a mostrar, aquí está el Santo Sepulcro y ahí es donde el Señor estuvo y bueno, miren, ya no hay nada, ¿verdad? Claro, ellos lo hacen con motivos turísticos, las personas pagan, ¿verdad? Por ver todo eso e incluso se dice que hay varios santos sepulcros, ¿verdad? Porque es cuestión del comercio. Pero la Escritura testifica que el lugar original donde el Señor fue puesto tuvo que quedar vacío. Porque era imposible que la muerte retuviera al autor de la vida, porque Él es el creador de todas las cosas. Número 2, dice que pasaron a pie el río Jordán. Siempre el versículo 6, por el río pasaron a pie, allí en Él nos alegramos. Por el río, allí pasaron, por el río. Repito, no es que tampoco ese haya sido un rillito así, ¿verdad? Muy fácil. Si el Señor le había dicho a Josué, y como lo hemos estado estudiando los días de semana, claramente le había dado las instrucciones de todo lo que iban a hacer, no lo vamos a volver a repetir. Pero lo cierto es que cuando los sacerdotes pusieran sus pies en las aguas se iban a detener en un montón hacia un lado y en otro montón hacia el otro. Quiere decir que tuvo que ocurrir ese milagro para que el pueblo pasara ya a conquistar la tierra prometida. Cada generación, voy a mencionar esto, cada generación debe de ser partícipe de los hechos poderosos de Dios. Yo quiero dar palabra a los jóvenes, porque a veces pudiera ser que los que tenemos ya muchos años estamos conscientes de que Dios nos ha hecho muchos favores, pero los que han nacido en la obra de Dios a veces dicen, bueno, ¿y a mí qué me ha hecho el Señor? Pues dicen, es que yo no he sido tan malo, es que yo nací en un hogar cristiano, de cierto modo tienen razón, de cierto modo. Pero la verdad es, yo antes me ponía a analizar cuando un hijo de cristiano, él decía, cuando nosotros estuvimos perdidos, decía, cuando nosotros estuvimos sin Dios, y yo decía, pero ¿en qué momento estuvo perdido fulano de tal? ¿En qué momento estuvo perdida fulana de tal? Y sabe una cosa, no importa, aunque alguien haya nacido en un hogar cristiano, según la Escritura, todos nacemos con la mancha del pecado original, como se le llama. La carta a los Romanos dice,
que el pecado entró al mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces no hay uno tan solo que diga yo estoy libre, yo nací en un hogar cristiano, por lo tanto ya estoy salvo. No, necesita entregar su vida a Jesús. Y es por eso que los jovencitos de acá, ¿verdad? Llegó el momento cuando ellos dijeron, quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador. Y qué bueno, ¿verdad? Que ellos estén conscientes que aunque no anduvieron revolcándose en el mundo y que el diablo les diera de golpes y de patadas y que los arrastrara, es más, por eso deben de darle gracias a Dios, porque no han sufrido como han sufrido los adultos. Así que todos necesitamos de un Salvador. En el paso del Jordán, ahí por supuesto que hay una enseñanza también. Porque Dios le dijo a Josué, levanta unas piedras de ahí, del fondo del río, ahí donde estuvieron los pies de los sacerdotes. Levanta esas piedras y llévalas y eleva un monumento. Y ese monumento va a ser monumento conmemorativo. Cuando sus hijos les pregunten y les digan qué es ese monumento, ustedes les van a decir, eso conmemora el día que Dios nos abrió las aguas del Jordán y pudimos pasar en seco. Quiere decir que hay motivos y hay momentos en los cuales podemos enseñar a nuestros hijos. Cuando ellos nos preguntan de algo, debemos contarles. Como padres, con mi esposa, a veces hablamos a nuestros hijos y les hacemos alguna remembranza de algo que ha ocurrido en nuestras vidas, o en nuestra casa, o en el trabajo, o en algún acontecimiento, para que ellos vean. Y yo a veces les digo a mis hijos, hijos, esto no es algo normal. Esto es algo que Dios trabajó, que Dios ha hecho algo, porque si no, no estaríamos nosotros hoy como nosotros estamos, no estaríamos sirviendo a Dios como nosotros hoy le estamos sirviendo. No siempre fue igual. Y al hablar de la parte del hogar, yo les digo a ellos de la misma forma, porque nuestros jóvenes podrían creer que todo el tiempo ha sido maravilla, color de rosa, ¿verdad? El hogar. Que el esposo se entiende con la esposa, que le habla palabras pequeñitas, ¿verdad? Enamorándola o diciéndole palabras pequeñas, o la esposa al esposo, siempre hablándose tranquilamente, pero no siempre fue así. Sin Cristo uno se gritaba, sin Cristo uno maltrataba, sin Cristo éramos terribles. Pero hoy que somos hijos de Dios, hoy las cosas son diferentes, porque Dios nos ha cambiado y nos ha hecho sus hijos y sus hijas para la gloria de Dios. Entonces a los hijos hay que decirles, porque cuando ellos vayan a seleccionar a quién va a ser su acompañante para toda la vida, ellos van a pensar, ¿verdad?, que todo es normal. No, se trabaja para eso. Aunque seamos cristianos, se trabaja para eso. Se pone, ¿cómo puedo decir? Algunos privilegios se deponen, porque si yo, el hombre, ¿verdad? Que yo mando aquí, pues, ¿verdad? Y yo soy la cabeza y todo eso, hay problemas. Y si la mujer dice, que en mi casa yo hacía lo que yo quería, ¿verdad? Aquí me levantaba a la hora que quería, y si quería lavaba trastes o lavaba ropas o no, hay otras reglas, hay que platicar. Entonces hay que decirle a los hijos que las cosas son diferentes. Así que ellos pasan el río Jordán y ese es otro de los acontecimientos que ellos recuerdan. 3. Dice que sus ojos atalayan sobre las naciones. Versículo 7. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Mire qué impresionante. Nosotros apenas, ¿verdad?, nos subimos por ahí a un lugar alto, a un mirador. ¿Hasta dónde alcanza a ver, hermano? Hasta por allá, ¿verdad? Hasta por, no sé, dice uno hasta por dónde. Pero los ojos de Dios, dice que atalayan todas las naciones. ¿Usted sabe qué era un atalaya? Lo hemos dicho, ¿verdad?, varias veces. Estaba ahí arriba en un muro y ahí estaba un garitón, decimos nosotros, pero antes se llamaban torres de vigilancia. Ahí estaba viendo que el enemigo no viniera. Y cuando se acercaba, rápido tocaba una trompeta para que el ejército se preparara. Pero nuestro Dios dice que Él está atalayando toda la tierra, todas las naciones. Como quien dice, Dios está viendo a todos los países del mundo. Y nos está viendo a nosotros ahorita. Está viendo que le estamos alabando. Está viendo que estamos elevando acción de gracias.
Está viendo a nuestra hermana Fátima, que esta tarde está alegre y agradecida con el Señor, y que nosotros nos unimos también para darle alabanzas al Rey de los cielos, al Rey de reyes y el Señor de los señores. Él nos está viendo a nosotros. ¿Sabe el agradecimiento que hay en el corazón de cada persona? Porque yo no creo que alguien se acerque a una acción de gracias y pudiera ir enojado y pudiera ir enojada. No, yo no creo eso. Yo creo que cuando nos unimos es porque somos agradecidos con el Señor. En el caso de la familia, saben lo que Dios ha hecho en la vida de nuestra hermana. Y en el caso de los demás familiares o amigos, nos alegramos al ver cuando una persona, Dios la levanta, que Dios la prospera. Nos alegramos. Entonces, hay agradecimiento. 4, dice que Él preserva la vida de nuestra alma. Versículo 9, Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. ¿Sabe por qué estamos vivos ahora? Por la misericordia de Dios. Hace tiempo yo conté que estando a la tierna edad de 3 años me iba a morir. Y en parte me lo han contado, pero en parte todavía recuerdo algunas cosas. Por eso es que cuando por acá sirven un atolito de maíz, yo les digo, ese atolito es mi preferido. Y algunos no saben por qué, pero ese atolito fue el que me dieron a mí al siguiente día, después de que yo tenía que haber amanecido muerto. Porque mis padres me llevaron desde un cantón, ¿verdad? Allá por Aguasarca. Las clínicas más cerca estaban aquí en Santo Tomás, en Olocuilta y en Panchimalco. Imagínese usted. No es como ahora, ¿verdad? Que es rápido. Tengo un dolor, sale corriendo la persona rápido. En ese tiempo no, ni habían unidades de salud trabajando todo el tiempo. Y era de noche. Y dicen que me estaba muriendo, a saber qué fue lo que me dio. La cosa es que ya, ¿verdad? En las últimas, y sale mi papá y mi mamá en ese momento buscando ayuda. Y se fueron, calle para Panchimalco, porque ahí caminaba uno, no, nada de vehículos, por veredas, pasando por, ¿cómo se llama? Haciendas, fincas, hasta ir por Devisadero y llegar a Panchimalco. Pues llegando allá dicen que cerrado todo, de noche, ¿verdad? No había atención ahí, ya estaba cerrado todo. Bueno, y dijeron ellos, aquí nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido. Ellos no eran creyentes en el Señor, no conocían al Señor Jesucristo, pero en las angustias todos clamamos a Dios, lo que decían. Entonces ellos dijeron, nosotros hicimos todo lo que pudimos con nuestro hijo, así que si te lo quiere llevar Dios, y dijeron esas palabras, me comentan ellos. Y después dice que pensaron, ahí estaba un familiar, una tía, y se fueron y llegaron a la casa y les contaron todo lo que pasaba. Y yo apenas medio recuerdo, un vago recuerdo a mi padre llorando ahí, ¿verdad? Ya entregándome quizás a Dios o no sé cómo. Medio recuerdo, un vago recuerdo tengo. Y dicen que ellos oraron y dijeron que me entregaban a Dios. Y así. Al siguiente día, ya como a las 4 de la mañana, dicen que me levanté y lo raro es que cuando abrí los ojos les dije que tenía hambre. Qué raro, ¿verdad? Y sigo teniendo hambre todavía. Porque me encanta comer. Hermanos, en la Biblia también dice que personas cuando estaban al borde de la muerte, algunos que el Señor resucitó también, cuando despertaban o cuando volvían, dice que el Señor decía, denle de comer. Porque el que come es señal de que está vivo, es señal de que está bien. ¿A cuánto le gusta comer acá? Bendito sea el nombre maravilloso de Dios. Si no tiene apetito, aflíjase. Y dicen que comenzaron a ver ahí que me iban a dar en la madrugada y no tuvieron más que hacer un atolito de maíz. Así que para mí el atolito de maíz, ¿verdad? Lo mejor que hay, sabroso. Y recuerdo en ese tiempo. Así que este texto dice que Él es quien preservó la vida de nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalaran. Cuando usted es librado de la muerte, como dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides, dice, ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ahí está otra razón. Te perdonó tus pecados, porque sin ese perdón irías a la condenación. Mas hoy vas a la patria celestial. Merece alabanza el Señor, merece exaltación.
Pero ahí hay una segunda cosa que esa es la que yo quiero enfatizar hoy, porque estamos hablando de esto, del alma, que Él nos ha salvado. Dice ahí, Él es quien sana todas tus dolencias. Cuando el alma está batida, cuando el alma está que siente que ya se muere, hermanos, allí es cuando sinceramente le pedimos al Señor, como aquel hombre Ezequías, ¿verdad? Que Dios le dijo, ordena tu casa, porque no vivirás, sino que morirás. O sea, el énfasis era muy marcado. Y Ezequías dice que, ay Señor, le dijo, y se da vuelta en su cama y comienza, dice que oró y lloró abundantemente. ¿Quién es aquel que no llora cuando le dicen, usted tiene tal enfermedad? Llora uno porque somos humanos, ¿verdad? Aunque, como dicen, aunque comamos frijolitos y arroz, pero no nos queremos ir todavía de esta tierra. Dice que oró y lloró abundantemente y le dice palabras como estas: tú sabes que yo he andado con integridad ante ti, que he hecho lo que es agradable siempre delante de tus ojos. Y qué hermoso que el profeta que le había dado la noticia, dice que cruzando el umbral iba, nosotros le decimos el jardín, ¿verdad? Y se regresó porque la palabra de Dios vino y le dice, di a mi siervo Ezequías que le prolongo sus días en 15 años. Mire qué maravilloso es Dios, que aunque te estés muriendo, pero si le clamas con el corazón, Él te puede prolongar los días. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿para qué queremos vida? Hay que hacernos una pregunta, ¿verdad? ¿Para qué queremos vida? Si es para servirle al Señor, Dios le puede dar más vida. Pero si usted va a hacer lo que es desagradable a Él, entonces hay problema. Mejor que se lo lleve el Señor. Mejor que nos lleve el Señor. Con Ezequías hubo un problemita, que eso casi no se dice mucho, pero es verdad. Las crónicas dice claramente que Ezequías se enorgulleció. Y cuando yo leo eso me admiro y me aflijo también. Los reyes solamente dicen que tuvo un problemita ahí, no explica mucho, pero hoy en la madrugada estaba leyendo eso, que dice que él se enorgulleció. Y cuando vinieron unos enviados de Babilonia, les dijo, vengan, les voy a enseñar todo lo que yo tengo. Y comienza el rey Ezequías, ¿verdad? A mostrarles todos sus tesoros en el palacio. Y cuando se habían ido los enviados de Babilonia, llega el profeta y le dice, ¿quiénes eran ellos? Y le dice que eran de los babilónicos, de los enemigos, pues. Y le dice, ¿qué vieron ellos? Le dice, no hubo nada que yo no dejase de mostrarles que ellos vieron. Le dijo. Dice el Señor, le dijo, que todo esto que han visto ellos, llegará el día cuando todo eso será trasladado hacia Babilonia. Y así fue. Claro, no fue en el tiempo de Ezequías, fue después, pasaron muchos años, cuando en el tiempo del rey Sedequías, todo eso, incendiaron el templo y se llevaron todos los utensilios para Babilonia. Qué triste. Y aún así se dice que estuvo mal lo que hizo Ezequías, porque él, cuando le dijeron que no iba a hacer en sus días la destrucción, él dijo, él es Dios, dijo, él puede hacer lo que quiera, dijo. Me parece bien, dijo él. Como no podemos volver pesimistas, simplistas. Si le dicen a usted, mire, viene una catástrofe, pero no va a ocurrir cuando usted esté vivo, sino que cuando sus hijos estén. Bueno, gracias a Dios, puede decir usted, ¿verdad? No, nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Y que cuando partamos de esta tierra, ellos queden mejor que nosotros. Hablando en lo estabilidad física, material. ¿Quién va a ser aquel padre que va a querer dejar a su hijo en la calle? ¿Verdad que no es responsable? Entonces, pero hay que saber que Dios nos preserva y que Él nos da la vida por algo. Y 5, nos libra del fuego y del agua, dice el versículo 12. Hiciste cabalgar sobre nuestra cabeza, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. ¿Sabe de qué está hablando eso? Que nos saca de las dificultades. ¿Cuántos han sido ayudados por Dios en alguna oportunidad? Todos, en algún momento, por muy pequeño que sea, hemos recibido un favor de Dios. Recuerde lo que dice Isaías. Dice, cuando pases por las aguas, no te anegarán. Mire qué interesante. Si pasas por el fuego, igual dice que la llama no arderá en ti. Eso ocurrió literal y por supuesto que si lo tomamos en sentido espiritual también.
Porque los hebreos, más adelante, ¿verdad? En el tiempo de Daniel, dice que fueron lanzados a un horno con fuego. La sorpresa de aquellos que los echaron y del rey principalmente fue que dijo el rey, ¿y a cuántos echaron ahí? Pues que no eran 3, sí, 3 dijeron, pero yo miro 4 y uno miro como que es semejante al hijo de los dioses, como era pagano así decía, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que cuál hijo de los dioses era nuestro amado Señor Jesucristo, guardando a sus siervos fieles. Bendito sea el Señor. Porque ellos se decidieron y dijeron, sea que Dios nos guarde o no nos guarde, nosotros no vamos a adorar a tu estatua y siempre vamos a seguir adorando solo a nuestro Dios, dijeron ellos. Resolución. Entonces, pero si hablamos en la parte espiritual, Él nos libra de momentos pasar por aguas, por fuegos, como quien dice, todo tipo de pruebas, ¿verdad? Él nos va a guardar, Él nos va a preservar, como dice este versículo. Nos hace que nosotros pasemos así, ¿verdad? Como que nada ha pasado. Y cuando la situación difícil ha pasado, entonces elevamos acción de gracias al Señor. Eso es. Por eso es que hay acciones de gracias, por eso es que hay cánticos, por eso es que hay momentos alegres, porque Dios está obrando. Casi se me acabó el tiempo, pero quiero pasar a la segunda parte del mensaje. Las alabanzas a Dios por sus hechos. Solo voy a hacer una pequeña remembranza para que no nos consuma mucho tiempo. En los primeros versículos invita a las personas a alabar a Dios. Primeros 3 versículos. Y repito nuevamente el versículo 3. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, entre signos de admiración. Cuán asombrosas son tus obras. Qué maravilloso. Pero en el versículo, quiero que lea conmigo 4 versículos. El versículo 1 dice, aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Mire qué hermoso, dice toda la tierra. Los salmos son impresionantes porque la invitación a adorar a Dios en otros contextos es a la iglesia, a su pueblo. Pero los salmos invitan a todos los moradores de la tierra a que alaben a Dios. Y no es que estemos contradiciendo el mensaje, porque nosotros decimos que los que alaban a Dios son los que le conocen. Pero usted sabe que todas las personas somos creadas por Dios. Entonces quiere decir que todas las personas deberían alabar a Dios. Por eso dice toda la tierra. Versículo 4. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Toda la tierra. Si encontramos un lugar donde no hay iglesia, donde no hay muchos cristianos, ahí proclamemos el nombre de Jesús para que se establezca la bandera de Cristo. Versículo 8. Bendecid pueblos, mire la palabra, pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Entonces, toda la tierra, todas las naciones, todos los pueblos son invitados a alabar el nombre de Dios. Y versículo 16. Venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. Qué maravillosa declaración. Cuando hay gratitud a Dios, hay sacrificios que se presentan, hay holocaustos que se presentan a Dios. Y esta tarde hemos sido testigos de lo que nuestras hermanas han hecho, de convocarnos a darle gracias a Dios porque ha hecho obras impresionantes en ellas. Como dice el versículo 13, entraré en tu casa, ¿con qué dice? Con holocausto. Esa era la forma en aquel tiempo. Hoy usted no ha venido con un animalito, ¿verdad? Ni las hermanas vienen con un animalito. Ellas vienen con alabanzas a Dios. Ellas vienen con gratitud al Señor Dios Todopoderoso. Y claro, ¿verdad? Como extra siempre se comparte un refrigerio, ese es opcional, ¿verdad? Porque la persona decide si da algo a sus hermanos o no, porque lo importante es decir, yo estoy alegre con Dios, yo estoy alegre porque ha hecho cosas maravillosas en mi vida. Eso es lo más importante. Entraré con holocausto, dice, te pagaré mis votos, oiga, y me gusta esto, que dice que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Cuando estamos en un momento de muerte, Señor, si tú me sacas de esta gran enfermedad, yo voy a hacer una acción de gracias. Hay gente que lo dice. Si ya lo dijo, debe de cumplirlo.
Dios no le está pidiendo a usted que haga algo, pero si sus labios lo dicen, entonces debe cumplirlo. Porque si no lo cumple, hermano, hay problema delante del Señor. Paga tu voto, dice ahí. Te pagaré mis votos, los que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocausto de animales, así lo hacían antes, ¿verdad? Engordados te ofreceré. Con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio, bueyes y machos cabrillos. Quiero que lea conmigo el libro de Jonás. No les voy a hablar de rebeldía, solo quiero tomar un texto. Capítulo 2, versículo 7 de Jonás. Mire cómo dice: cuando mi alma, esta es la oración de él, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y él está describiendo en todo ese capítulo 2 cómo él iba en ese pez y cómo él dice que se sentía todo maniado, decimos nosotros, ¿verdad? Todo doblado, a saber si un pie lo tenía por allá y una mano no sé dónde. Pero dice que las algas se le enredaban en su cuello, dice. Y él sentía que estaba en las profundidades del abismo ya. Y él sentía que, como dijo el pastor general en una oportunidad, bye bye, ¿verdad? Adiós mundo cruel. Él sentía que ya no, que su vida se había terminado. Pero en ese momentito, dice, cuando mi alma desfallecía en mí, mire qué interesante, me acordé de Jehová. Y la oración de él llegó hasta la misma presencia de Dios. Qué bueno es ser oído por Dios, ¿verdad? La Biblia dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. ¿Cuántos hemos recibido de Dios, hermanos? Yo sé que todos en algún momento hemos sido oídos, mejor dicho, por Dios. Qué precioso, qué maravilloso. Finalizo con esto. Nosotros debemos testificar los hechos poderosos de Dios. En el versículo número 19, mire lo que dice, Salmo 66, 19. Dice, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Porque el 16 dice, venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. Como quien dice, nuestra hermana hoy dijo, voy a hacer una acción de gracias. A todos les voy a decir qué es lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso es lo que va a hacer nuestra hermana. Y entonces el salmista nos dice, vengan todos los que temen a Dios, yo les voy a contar todo lo que Él ha hecho a mi alma. Y dice ahí que Dios le había escuchado. Con solo eso es suficiente. Al saber que Dios le escuchó y le respondió, eso es suficiente. Suficiente. Pero el versículo 20 recalca, bendito sea Dios, dice, que no echó de sí mi oración. Como quien dice, gracias Dios, que cuando yo te oré, que cuando yo te pedí, cuando yo te lloré, tú atendiste mi oración. ¿Por qué? Porque le digo que hay momentos en los cuales incluso la familia, aunque sean muy amorosos con uno, hay momentos que ya no pueden hacer mayor cosa. Y solo queda en la misericordia de Dios. Entonces ahí es donde esta persona que está hablando dice, bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración. Y oiga lo otro que dice, como número 3, dice que tuvo misericordia de él. Ni de mí su misericordia, no echó de mí su misericordia. ¿Qué haríamos nosotros sin la misericordia de Dios, hermanos? Si la misericordia de Dios ya no estuviera con usted, ¿se ha puesto a pensar usted en algún momento qué pasaría? Seríamos un desastre, seríamos personas malvadas, seríamos personas que haríamos de todo tipo de males en contra de las personas, maltratadores de esposas, maltratadores de esposos, a los hijos, golpe tras golpe. Por eso les repito, debemos saber que no todo el tiempo hay quietud en los hogares, solo Cristo puede cambiar. Los hogares que no son cristianos, a los niños los maltratan, los golpean, les dicen palabras hirientes. Eso no es correcto. Pero como no conocen de Dios, ¿verdad? Qué mono, le dice, que no sé qué, y estoy arrepentido de haberte tenido. Tan feo que sos, ¿verdad? O aquí y allá. Cosas así, ¿verdad? Mirá que sos. Bueno, palabras bien feas, mejor no ni las digo siquiera. Es feo.
Mis hijos saben y no saben que no estoy mintiendo. Desde pequeñitos y desde que ellos tuvieron uso de razón, yo les dije, vamos a hacer un pacto aquí en la casa. Nosotros como padres no les vamos a decir a ustedes palabras así hirientes. Y si los corregimos, les vamos a decir por qué los corregimos. Y mejor vamos a platicar. Pero andarle diciendo palabras despectivas a las personas. Y los que son mal hablados, incluso hijos de tantas, le dicen a los hijos y ellos son los padres. Sí. Yo he oído gente que no es cristiana, las mujeres incluso, aunque es feo, porque en una mujer yo oigo más feo cuando es mal hablada, no sé por qué, porque se reconoce a una mujer como delicada, ¿verdad? Como así, muy diferente. Pero he oído mujeres que le dicen así a una hija o a un hijo, y ella es la mamá, bien raro. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude. Sin la misericordia de Dios, ¿qué sería de nosotros? Sin la misericordia de Dios estaríamos perdidos, pero Él ha hecho maravillas en nosotros. Así que hoy lo menos que podemos hacer es testificar de todo lo que Dios ha hecho. Y alguna familia que nosotros la veamos en problemas, hablemosle y digámosle que la vida puede cambiar. Y si usted quiere, si Dios le inspira eso, dígale, yo en alguna oportunidad estuve en esa condición. Sabes que sin Cristo yo hacía esto y esto. Y la persona le va a decir, usted no creo, porque hoy nos miran así, ¿verdad? Bien portaditos, pero sin Cristo éramos malvados. Entonces hay que decirles, esto no es obra mía, esto es obra de Dios. Y a Él solamente la alabanza en esta tarde. Glorias y honras a su nombre poderoso. Amén. Cerremos nuestros ojos y digámosle, Padre, que estás en los cielos. Mi gran Señor, queremos exaltarte, queremos bendecirte, Señor, pues nos has colmado de muchos beneficios, muchas bendiciones. Nos unimos, Señor, al agradecimiento de nuestra hermana Fátima. Que seas tú, Señor, ayudándole, que seas tú, Señor, bendiciendo su vida, su familia, Señor, todos sus seres queridos. Y sabemos que tú, Señor, la obra que comienzas, tú la terminas, mi amado. Por eso le ponemos en tus manos, para que tú sigas trabajando en ella, Señor, para que tú sigas cambiándola, moldeándola y que le muestres tu voluntad, Señor. Pues tú quieres que ella sea una sierva, Señor, en tus manos. Alguien, Señor, útil para honra y para gloria tuya, Señor. Qué felices nos sentimos al ver vidas cambiadas. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en la vida, Señor, de tu pueblo. Gracias por tu sierva que hoy eleva esta acción de gracias, mi Dios. Bendito y alabado sea tu nombre poderoso. En el nombre de Jesús. Amén y amén.